Estamos en comunicación con Matías Buenque, quien es uno de los referentes en materia de políticas ambientales de la ciudad de Esperanza, esta ciudad con una historia riquísima. Y bueno, para charlar, lo hemos convocado para charlar sobre lo que están desarrollando, las distintas líneas de trabajo y también sobre un proyecto muy interesante a nivel de agroecología que no tiene nada que ver con lo primero que vamos a charlar, pero del cual él también forma parte, que es el grupo La Enredadera, y en ese sentido el trabajo comunitario es realmente muy interesante, desde otra perspectiva, no desde el Estado, pero también es saludable y es muy interesante lo que se está realizando allí en La Enredadera y con mucho potencial para el futuro, de cara al futuro. Matías, ¿cómo estás? Bueno, Luis, bien, bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y hablando de tu trabajo en el municipio de Esperanza en materia ambiental, contanos un poco qué líneas de trabajo están desarrollando. Bien, bueno, Esperanza hace rato que está trabajando en medio ambientes, siempre desde el año 2000, perdón, del 97 aproximadamente, que se inició con el LIMPES, que es la planta de tratamiento y disposición final de residuos, y desde ahí ya fue creciendo la concientización de lo que es la gestión de residuos. Inicialmente, bueno, se inició con un sector que es el céntrico para que los ciudadanos separen los residuos, y después ya a partir del 2018 se renovó toda esa planta, se acondicionó el relleno sanitario, se lo impermeabilizó y todo como corresponde con la legislación, y bueno, y se agrandó para tratar los residuos de toda la ciudad. O sea que todos los ciudadanos deberíamos tener el deber de separar los residuos, como en Santa Fe, en seco y húmedo la categoría, que sería lo reciclable y no reciclable. Entonces, bueno, de ahí venimos tratando de trabajar fuerte, tratando de concientizar a la gente. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Nosotros por ahí siempre mencionamos a Rafaela como ejemplo, y ellos ya tienen muchos años trabajando, y bueno, y sabemos de que bueno, cuesta, pero que es posible, y sí hay que trabajarlo. Entonces estamos tratando de concientizar en las escuelas, con charlas, con folleterías, con radio, con publicidades, eh, todo lo que sea los programas de gestión de residuos, economía circular, las 3R de reducir, reutilizar, reciclar, eh, compostaje domiciliario, que es muy importante en toda la gestión. No sé si querés te cuento un poco más, porque yo por ahí con el compostaje soy un apasionado, y por ahí me gusta tratar de expandirme. Más o menos los residuos orgánicos que nosotros generamos, nosotros hicimos una caracterización en Esperanza, y es más de la mitad de los residuos que nosotros generamos, el 54% nos dio que son orgánicos. Ese 54% de residuos, si nosotros haríamos compostaje en nuestro domicilio, evitaríamos tirar la mitad de esos residuos. Entonces, con todo lo que eso implica en toda la gestión, porque nosotros de la gestión, el GIR, su gestión integral de residuos sólidos urbanos, se inicia desde la generación en nuestro domicilio, la disposición final en el canastito de la vereda, la recolección, el tratamiento en la planta LIMPES y la disposición final. Entonces, todo un trabajo que lleva, que si nosotros haríamos compostaje en nuestra casa, evitaríamos tirar la mitad de esos residuos con todo lo que genera, ya de ponerlo en el cestito de la vereda, evitando que genere olor, que las moscas, que lo rompa un perro, al oler, ¿viste?, esos residuos orgánicos. El traslado también es todo más limpio, no se generan líquidos. La clasificación también de los residuos en la planta, que se hace una cinta de clasificación, como una cinta de supermercado, se van separando los reciclables. Se logra de que no se mezclen estos residuos orgánicos con los reciclables, entonces se facilita mucho más el proceso. No se pierde valor, porque hay residuos, por Claro. ejemplo, como el cartón, que si se mezcla con los residuos húmedos, se contamina y pierde valor, y directamente no te lo compran. Y después también en el relleno sanitario. Nosotros cuando tiramos residuos orgánicos en el relleno sanitario, esos después en el relleno sanitario se van tirando los residuos, se tapa con tierra,
Y después esos residuos orgánicos se descomponen de manera anaeróbica, a diferencia del compost que se hace de manera aeróbica. Entonces, al descomponerse de manera anaeróbica se generan gases metano, entre otros gases que son gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático, al calentamiento global. Entonces vean toda la importancia por ahí de esto que comentamos mucho nosotros, que es el compostaje domiciliario y todo lo que evitaríamos si haríamos compost en nuestras casas. Totalmente, Matías, es un tema trascendente el tema de los residuos y primero, antes que eso, es digamos, un camino que tenemos que recorrer desandando esta voracidad consumista, ¿no? Si bien quizás, digamos, como primer eslabón, ¿no? Antes de separar los residuos, tenemos que tratar de consumir menos, ¿no? Consumir lo necesario. Y esto que vos planteás, sí. La primera R, yo por ahí cuando por ahí damos charla en la escuela y en los chicos, tenemos por ahí un par de presentaciones en PowerPoint, donde sí, la primera R de reducir, le damos muchos ejemplos, reducir el consumo, y si reducimos el consumo, reducimos la cantidad de residuos que generamos. Tener hábitos como, por ejemplo, usar las botellas retornables de una cerveza, una gaseosa, para no tener que comprar una botella de plástico, llevarnos nuestro bolsito de glicerina. Hay muchas, el packaging que nosotros vemos por ahí también. Nosotros tenemos como, uno puede elegir lo que va a comprar y tratar de comprar productos con menos packaging. Como vemos por ahí en muchas publicidades, cuando se ven en un supermercado verduras con envoltorios, que una bandejita de por ejemplo, de Telgopor, y después el Filtrich y la etiqueta, que lo hemos visto, por ahí mandarinas sin la cáscara, envueltas en todo ese paquete, cosas que por ahí si uno piensa no tiene sentido. Todo el gasto, porque aparte eso uno lo paga, está malgastando el dinero en eso y contaminando a la vez, porque encima son por ahí elementos que no tienen reciclaje. Por ahí cuando llega una bandejita de Telgopor, si bien por ahí es reciclable, ya al ser tan pequeño es como que nadie te lo compre directamente, el mismo ese fin. Bueno, aprovecho también para comentar estos tipos de residuos, que son los residuos de un solo uso, los plásticos de un solo uso, que se llaman de un solo uso porque se usan y se desechan. Tienen las características, bueno, no sé si todos conocen los plásticos, tienen un número que va del 1 al 7. El 1, por ejemplo, es el PET, que en el LIMPE se separa en distintos colores, que es generalmente el de la botella de plástico, que es el color cristal o transparente, el verde y el azul. El número 2 es el de polietileno de alta densidad, que son los productos como envase de limpieza, de lavandina, los potes de shampoo. Y así siguen una numerología que llega al número 7. El 7, que dice otros, es una mezcla de plásticos. Toda esta mezcla de plásticos no se reciclan, lamentablemente, porque no tienen valor. En realidad sí se reciclan, pero no tienen valor. Es más complejo el reciclaje, porque algunos son multilaminados, son distintas capas de plástico, otros están mezclados, entonces directamente no tienen valor. Tienen el LIMPES, o en todas las plantas de clasificación del país no se separan. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de concientizar para darle una utilidad y un aprovechamiento es hacer la ecobotella o botella de amor. Nosotros le llamamos ecobotella. Pero está después la Fundación Botella de Amor, que después, ¿en qué consiste una ecobotella o botella de amor? En poner todos esos plásticos dentro de un solo uso en una botella de plástico e ir compactándolo bien para que quede bien sólido y bien firme. Cosa de que meter la mayor cantidad posible de plástico ahí adentro para que queden ahí bien compactados. Entonces después, cuando hay que llevarlo a la planta de reciclaje, se ocupa mucho menos espacio, entonces es necesario menos cantidad de flete, con todo lo que implica, ¿no? Un flete implica más costos, más emisiones, más contaminación. Entonces nosotros tratamos también de fomentar eso, de que se haga la ecobotella o botella de amor para evitar tener que tirar esos plásticos y bueno, y darle una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Nosotros se lo entregamos a la fundación y la fundación se lo entrega a una empresa que se llama 4D Madera Plástica, que lo que hacen es madera plástica, hacen listones de madera y con esos listones de madera te
que entregan mobiliarios urbanos, una mesa, una compostera, sillas, distintas cosas que van fabricando con esos plásticos de un solo uso. Entonces, Ahora, todo tiene utilidad. Matías, escuchándote también y pensando en estas políticas que están desarrollando ustedes, también si uno hace la analogía con lo que pasa en la economía, ¿no? En esto de utilizar herramientas, utilizar la zanahoria y el garrote, ¿no? Por un lado, incentivos, premios, la zanahoria, y por otro lado, el garrote, ¿no? Lo que nos falta, me parece, es un poco de garrote, hablando mal y pronto, porque, digo, habría que pensar, y como sucede en otras partes del mundo, que en esto de las tareas del reciclado y de cumplir con las ordenanzas y las reglas, a fin de cuentas son las reglas las que hacen que podamos convivir en una comunidad, en una ciudad, en nuestro país y en el mundo. Bueno, quizás como sucede en otros países, decía, bueno, cuando uno no saca la basura a término o cuando uno no subdivide, debería tener una penalidad económica y quizás de esa manera funcionaría de otro modo. Quizás no sea lo ideal la pena, lo coercitivo, pero a veces, bueno, no queda otra, ¿no? Por algo, digo, y hablando de analogía, por algo esto funciona en el plano de la planificación económica. No, seguro. Yo creo que sí, que sería uno de los caminos. Nosotros, lamentablemente, todavía no tenemos una ordenanza de gestión de residuos. Que la idea, hemos trabajado en distintos proyectos de ordenanza y la idea es tener una ordenanza que gestione los residuos en Esperanza. Desde los residuos domiciliarios hasta por ahí los grandes generadores, que los grandes generadores por ahí son los que generan o 1 metro cúbico más de una tonelada de residuos. Entonces la idea es incentivar, contar con una herramienta que sería una legislación, una ordenanza, para poder de alguna manera exigirle a los domicilios y a los grandes generadores que separen los residuos. Y en los grandes generadores ya también contando con una ordenanza se podría lograr una mejor separación, ya por ejemplo exigiéndoles que separen los residuos, los cartones o los plásticos por un lado, ya no se mezclan con los otros y es más fácil ese reciclaje, ese después acondicionamiento que se hacen en la planta Limpes. Y lo mismo también, por ejemplo, con los grandes generadores de residuos compostables, como por ejemplo ser verdulerías, roticerías, comedores, supermercados. Nosotros nuestras intenciones cuando contemos con una ordenanza es tratar de alguna manera o exigir o pedir, ya sea con alguna especie de retribución, ya sea en la tasa o lo que sea, o algún sello verde o lo que sea, para que separen esos residuos orgánicos. Entonces ya nosotros de alguna manera nos llegan al limpios y podemos hacer compostaje con esos residuos orgánicos limpios. ¿Por qué? También esto es importante, porque por ahí nosotros se hace compost con los residuos orgánicos que llegan al Limpes, pero lo ideal es que no se mezclen con el resto de los residuos. ¿Por qué? Porque se contaminan, se ensucian, ahí puede llegar a haber elementos como las heces de los perros o pañales que se pueden llegar a trasladar residuos patogénicos, entonces hay que tener cuidado. Entonces lo ideal sería contar por ahí con la herramienta de estas ordenanzas para poder exigirle a los ciudadanos y a los grandes generadores, bueno, que separen mejor los residuos. Una de las cosas por ahí que nosotros hacemos también, que se va trabajando también con los recolectores de residuos, es ir viendo, porque ellos saben cuando recolectan los residuos, una de las diferencias de lo seco y lo húmedo es el peso, más o menos vos en la bolsa cuando está en el cestito de la vereda, más o menos te das cuenta. Cuando está liviano, ves que tiene varias botellas, te das cuenta que es residuo seco. Entonces, si los recolectores van haciendo la recolección y por ahí ven, se dan cuenta de que no lo sacaron el día que corresponde, se lo dejan y lo retiran al día siguiente para de alguna manera concientizar, o sea que el ciudadano se va a dar cuenta, ¿por qué no me lo retiraron? Y ahí se va a preguntar o va a llamar para consultar, o se va a dar cuenta que se lo retiraron al día siguiente. Entonces, una manera de concientizar y de que llegue limpio también eso a la planta de clasificación.
Claro. Es una de las cosas por ahí de que tratamos de hacer. Nosotros en Esperanza, creo que igual que Santa Fe tenemos los mismos días, los separamos en secos o reciclables y húmedos o no reciclables, y los secos se tienen que sacar los días martes y jueves y el resto de los días los residuos húmedos. Sí, sí, sí. Matías, hablando un poco de tu pertenencia a este grupo que decíamos al principio, la Enredadera, este grupo, bueno, que tiene que ver con la producción de alimentos de alto valor nutritivo a través de la agroecología, la biodinámica, la permacultura, bueno, distintas metodologías. Hemos podido participar de algunos encuentros y realmente es un gusto ver cómo están creciendo la diversidad de actores, de opiniones, de miradas, y esto me parece que es un gran capital que están desarrollando allí en Esperanza y en toda la región. Sí, sí. Por suerte se ha formado un grupo muy lindo, con gente muy comprometida y que realmente te da gusto de disfrutar por ahí cuando hacemos las reuniones, de ver que más o menos todos tenemos este mismo pensamiento de soberanía alimentaria, cuidar el medio ambiente, compartimos más o menos los mismos pensamientos. Y bueno, y vamos tratando de seguir creciendo y fomentar estas acciones para todo, para el cuidado del medio ambiente y el cuidado de nosotros mismos, ya sea cultivando nuestros propios alimentos de manera sana y segura, que uno por ahí cuando ve crecer esas plantitas o disfruta de esos alimentos, el gusto que tiene, verlo crecer es algo realmente satisfactorio. Y bueno, también lo que es las plantaciones, hemos hecho por ahí plantaciones de árboles, damos por ahí encuentros bastante seguidos por ahí en charlas, o por ahí también se hacen, le llamamos minga, cuando por ahí alguien no conoce mucho de huerta, y hemos ido a diferentes domicilios para ayudar a remover la tierra, a plantar plantines, un poco como para iniciar eso en los domicilios de algunos compañeros. Entonces son actividades muy lindas que vamos desarrollando. También yo por ahí trato de colaborar con mis conocimientos de lo que es la gestión de residuos, qué es lo que se puede hacer con todo esto de minimizar la cantidad de residuos que generamos, reciclar, reutilizar, hacer el compostaje también, las distintas formas de compostaje, el lombricompuesto, con los residuos orgánicos, con lo que nos sobra de la huerta, con los yuyos que nos sobran, haciendo bocalle, haciendo compost con las hojas, con la rama, tratando de ir buscándole la vuelta como para tratar de no impactar impactar lo menos posible en el medio ambiente, tratando de no dejar huellas nocivas. Sos ingeniero ambiental y bueno, de alguna manera es un perfil de grado que te da, pero también te condiciona, Matías, ¿no? ¿Qué te llevó a empezar a desandar estos caminos vinculados, por ejemplo, a lo que está haciendo la Enredadera? Mira, a mí me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, del medio ambiente, y bueno, un poco eso fue lo que me llevó, y el cuidado también, es como yo estoy comprometido en tratar de concientizar y ayudar en lo que sea para el cuidado del medio ambiente, y un poco por ahí viene la idea. Hay mucho por trabajar, esto bueno, lo hemos visto que cada día crece más, todo el cambio climático antes no se hablaba. Yo mismo me soy consciente por ahí de que íbamos a disfrutar del río, y los residuos hace 20 años atrás los tirábamos porque no éramos conscientes. Claro. Y ahora no dejamos pero absolutamente nada. No es que no dejamos absolutamente nada, sino que por ahí los residuos que cuando vamos así a disfrutar de la naturaleza y vemos tirados, los juntamos y nos los traemos con nosotros, los residuos que no son nuestros, ¿no? Que están por ahí enterrados. Entonces, bueno, son todas cositas que por ahí vamos a ir aprendiendo, y creo que nos faltan algunas generaciones, porque los chicos por ahí se ven que ya tienen otra idea, ¿no? Por ahí como nosotros. Y bueno, también tratamos de en las charlas por ahí que damos, de que le vayan fomentando también ellos, en sus padres también, que por ahí no han recibido por ahí
algún conocimiento o alguna capacitación, o en la escuela o antes esto no se veía, no era tan necesario, tratar de que ellos mismos vayan también concientizando para expandir todos estos compromisos que tenemos. Matías, recién mencionabas también el tema de la producción familiar de alimentos y es un tema central, ¿no? ¿Qué valor le das vos personalmente y qué valor ves que se le está dando en el grupo de la Enredadera a partir de distintas experiencias? Sí, tenemos de todo por lo que vemos, desde gente que tiene patio para hacer una huerta, gente que no tiene un patio chiquito y se la rebusca, gente que no tiene patio y también hace cultivos en macetas, hay de todo, ese camino está firme para tratar de seguir creciendo, lo del cuidado de las semillas también, de reproducir nuestras propias semillas, el compartir las semillas, que también es muy importante porque es la soberanía alimentaria. Nosotros con nuestros propios cultivos, iniciando el cultivo, ya después dejando crecer esa plantita y obteniendo esas semillas, es todo un ciclo que no hay desperdicio. Con los mismos residuos por ahí que se pueden generar, se hacen compost y se vuelven a ingresar, es todo circular, no hay desperdicio. Pero bueno, muchas veces también nosotros yo mismo tengo que comprar verduras y frutas porque no. Y bueno, también tratar de consumir siempre frutas de estación, porque todo lo que genera no consumir una fruta locales y de estación en lo posible. Claro. Porque si no, bueno, se gastan recursos en energía, en mantener la fruta en una cámara, en transportarla desde muy lejos. Son todos impactos que se van generando al ambiente por tener comodidad o disfrute de. Algunas veces tenemos que resignar también, ¿no? Uno quiere comer por ahí cierta fruta en invierno o una verdura y sabemos de que, no todos sabemos, pero yo por ahí siento como un poco de culpa de estar consumiendo cosas que decir esto directamente no lo tendría que consumir porque sé por ahí de dónde viene y todo el impacto que tiene al ambiente, esa comodidad de querer disfrutar de algo en todo, ¿no? Hablo de por ahí ya sea de la calefacción, de tener la calefacción en invierno al mango y estar en mangas cortas, de disfrutar de una ducha de 3 horas de agua caliente. Son todas cosas que uno a lo largo va aprendiendo y se va dando cuenta de que lo puede evitar y puede vivir bien sin necesidad de tanto derroche o consumo. El consumismo. Sí. Pero además, Matías, la misma realidad nos está poniendo límites. Digo, la agronomía, la agricultura que conocemos centralmente es una agricultura basada en combustibles fósiles y estos se van a terminar inevitablemente. Faltan algunas décadas, pero es un camino inevitable. Entonces, quizás esta realidad, este futuro que se avecina, sea un puente para pensar en una agricultura, en producción de alimentos y de frutas cerca de las ciudades, un esquema más sostenible, un esquema que de alguna manera esté anclado en perspectiva de futuro, ¿no? Claro. Sí, eso nosotros también hemos, como por ahí, una de las cosas que hacemos en el área de la municipalidad es el control de agroquímicos en el periurbano. Hacemos devedores para gestionar y controlar de que las aplicaciones agronómicas que se hacen cerca de la ciudad se hagan de manera correcta, con productos banda verde, de que no sean nocivos ni para el ambiente ni para la salud de nosotros. Hemos participado también de muchas charlas de capacitación y también de agroecología, y también con gente del INTA, y hemos visto, han presentado pruebas, hay estudios, hay muchos ensayos de que realmente se puede producir de manera agroecológica y de manera rentable también, que ellos también tienen indicadores de que
vos cuando producís de manera agroecológica evitás tener que usar agroquímicos. Entonces, de esa manera, que los agroquímicos son muy costosos, de la producción que se logra es muy similar y evitándote el costo por ir de los agroquímicos. Pero bueno, también hay que trabajar mucho, creo que hay que trabajar mucho en la concientización, en la legislación, también yo personalmente pienso de que las industrias por ahí de agroquímicos tienen mucho peso, entonces por ahí vemos de que cuando un productor tiene un cultivo, cuando va a pedir un asesoramiento le venden el coadyuvante, le venden el fungicida, el pesticida, el fertilizante, le meten todo junto en una receta agronómica, cuando por ahí tienen que tratar, no sé, solamente una oruga, que tal vez ni siquiera era necesario tratarla, porque no estaba en tan cantidad que corre riesgo el cultivo. Entonces son todas cosas que hay que trabajar. Eso creo que también es la comercialización, la venta agroquímica está como muy fomentada, o sea, hay mucho dinero atrás, entonces hay mucha gente que vive de eso. Entonces en eso también hay que trabajarlo, en concientizar en todos los sentidos, ya sea de los agrónomos que salen de la facultad, que se trabaja en la facultad, en tratar de fomentar más la agroecología, para evitar que un agrónomo después se convierta en un vendedor de agroquímicos, en la legislación también, en el INTA también, que está haciendo un muy buen trabajo en todo el desarrollo de esto de la agroecología en el periurbano, con muchos ensayos en distintos lugares. Entonces creo que hay mucho por trabajar. Hay mucho trabajo por hacer, seguro. Mucho trabajo por hacer y creo que se va a dar. Somos bastante nuevos, esto nos va a llevar tiempo, pero se va a dar seguramente. Seguro. Aparte, cada uno de nosotros quiere comprar más productos agroecológicos, las harinas, uno se da cuenta. También yo, por ejemplo, hago kefir o cosas así, y te das cuenta de que cambia usando un tipo de productos agroecológicos que el producto más comercializado, que ya le ponen distintos químicos por ahí para enriquecer o cualquier producto de panificación, ya tienen muchos químicos dentro que después nosotros lo terminamos incorporando al organismo. Matías Buenque, referente del área ambiental de la Municipalidad de Esperanza y también, por supuesto, uno de los integrantes de este grupo muy valioso que es la enredadera. La querencia también es una partecita de la enredadera. Te agradecemos estas reflexiones y bueno, ojalá sigan con todas estas iniciativas que son tan importantes para la comunidad. Bueno, Luis, muchísimas gracias a vos por tu posibilidad de tratar de comunicar todas estas acciones, bueno, que dependen de cada uno y a nivel mundial, ¿no? Porque por ello hablo desde la municipalidad o del grupo en la enredadera, pero estas son acciones que tenemos que tomar todos para salir adelante. Seguro. Un abrazo grande, ¿eh? Dale, Luis, muchísimas gracias.